Ya. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Bernal, soy abogada de la Unidad de Conciliación del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Les agradezco mucho en nombre de la Cámara de Comercio de Medellín su interés y gran acogida a este evento del día de hoy, que es acerca de la insolvencia para no comerciantes. Los invito a estar muy pendientes que la Cámara de Comercio en esta época está organizando varias charlas sobre diversos temas que pueden ser muy útiles para afrontar la contingencia por la cual atraviesa el país en este momento, les puede ser de ayuda, o sobre diversos temas que también les pueden ayudar. Los invito a ingresar al sitio web de la Cámara, cámaramedellín.com, donde encontrarán toda la agenda sobre estos eventos y se podrán inscribir y participar de ellos. Como les decía, en el día de hoy estamos en la charla de insolvencia para no comerciantes. Esta charla tendrá una duración de 2 horas. Durante la primera hora tendremos la exposición de nuestro conferencista, el doctor Camilo Zanabria Ballén, y dentro de la segunda hora tendremos un espacio en el cual ustedes podrán resolver sus dudas e inquietudes acerca de este tema. En la parte derecha de sus pantallas van a poder observar una pestaña por la cual van a poder hacer sus preguntas durante la conferencia. En ese momento nosotros estaremos publicando las diferentes preguntas que se presenten para que ustedes puedan darle like a las que más les guste o les interese. En el día de hoy, entonces, en esta segunda etapa de preguntas, estaremos dando lectura a las preguntas en orden de las que tengan más like o que no hayan sido evacuadas en la conferencia. En el día de hoy nos acompaña el doctor Camilo Zanabria Ballén como conferencista invitado a esta charla. El doctor Camilo tiene más de 10 años de experiencia en procesos concursales, es promotor y liquidador de la Superintendencia de Sociedades, asesor en insolvencia empresarial, asesor en insolvencia de persona natural no comerciante, miembro de nuestra lista de conciliadores en insolvencia del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y tiene una vasta experiencia en asesorías en temas de contratación civil, mercantil y laboral. Buenas tardes, doctor Camilo. Adelante. Muy buenas tardes, María Fernanda. Muy buenas tardes para todos. Pues primero que todo, darle agradecimientos a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por haber permitido este espacio. Y pues bueno, vamos a dar inicio a la conferencia. Voy a compartirles la presentación. María Fernanda, ¿puede verla? ¿Se está viendo bien? Sí, señor. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Lo he subtitulado Aspectos Generales porque la idea es hacer un análisis general de esta figura y de las como herramienta que le puede servir actualmente a muchas personas en esta actual contingencia que estamos pasando. Igualmente, tengo entendido que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia próximamente invitará a todas las personas a participar en una charla específica en el tema de régimen de insolvencia empresarial y pues las modificaciones del decreto 560 de 2020. De esta forma, entonces, demos inicio. Para poder hablar de la insolvencia de la persona natural no comerciante o en general de regímenes de insolvencia, pues debemos tener claros algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué es la insolvencia? ¿A qué nos referimos con la insolvencia? Entonces, básicamente, podemos decir que una persona o una empresa, según sea el régimen, se encuentra en un estado de insolvencia cuando no tiene la forma de atender puntualmente sus obligaciones, bien sea por carencia de activos, ¿sí? Porque no tiene activos, o porque teniendo activos, pues simplemente carece de liquidez. Pues sí, de igual forma, como podemos comprender, se pueden presentar estas circunstancias en el caso de las personas naturales,
bien sea por la pérdida del empleo, la disminución de sus ingresos, por situaciones de salud, un divorcio y, ¿por qué no?, pues por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, como las que se puede generar hoy en día a raíz pues, del COVID-19, de todas las medidas que el gobierno nacional ha tomado para enfrentar pues, este problema de salud pública. De igual forma, entonces, ya que tenemos una perspectiva de qué es el régimen de insolvencia, es oportuno entonces ya pensar en qué es un régimen como tal de insolvencia y qué justifica la existencia de un régimen de insolvencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de regímenes de insolvencia, estamos refiriéndonos a una serie de normas de carácter especial que priman sobre las normas de carácter general y tienen un carácter concursal en la medida que obliga a que todos los acreedores del deudor tengan que concurrir al procedimiento de insolvencia para hacer efectivo el cobro de sus obligaciones. Es decir, que no podrán adelantar cobros o procesos por fuera, sino que necesariamente tendrán que concurrir al proceso, lo que permitirá que el deudor negocie unas mejores condiciones con todos sus acreedores de una forma coordinada. Ahora, estas disposiciones, que son, como decimos, son de carácter especial, priman sobre el régimen general, pues básicamente traen dos clases de procedimientos, unos de salvaguarda que buscan, para el caso de la ley 16, salvaguardar las empresas, para el caso de la persona natural no comerciante, busca que la persona pueda reintegrarse como tal, pueda salir de esa crisis y reintegrarse a la vida económica, ¿no es cierto? Entonces, como tal, eso es lo que justifica o lo que en general hace referencia a un régimen de insolvencia. Ahora, en el caso de la persona natural no comerciante, la existencia del régimen de insolvencia se fundamenta en la necesidad del Estado, dándole cumplimiento al mandato de la Constitución Política, de proteger a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta. Así lo dice nuestro artículo que habla del derecho a la igualdad en la Carta Constitucional. Debe protegerse a aquellas personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta y que, dado su situación económica, se puedan encontrar una situación de inferioridad en el cumplimiento de sus obligaciones. Inferioridad desde el punto de vista contractual, inferioridad pues frente a la carga o lo que podría implicar un proceso en términos ordinarios. De igual forma, se preponderan los principios de la buena fe y de solidaridad previstos también en esta Carta Constitucional y que la Corte Constitucional en su momento exhortó al Congreso de la República para que diera desarrollo a esto y manifestó que era conveniente que existiera como tal un régimen de insolvencia para las personas no comerciantes, ya que la ley 1116 en su momento los había dejado sin uno propio. Por otra parte, ya desde el punto de vista económico, pues sabemos que como tal el aporte que hacen las personas naturales y sus familias a la economía es bien importante a través del consumo. Entonces es importante que estos consumidores se reintegren a la vida económica y aporten al crecimiento económico de la nación, lo cual justifica de paso la intervención también por parte del Estado, dando cumplimiento al mandato de regular e intervenir en la economía. Aclarado lo anterior, entonces es importante que miremos los regímenes como tal de insolvencia y pues aunque son muchos, para el caso vamos a hablar del régimen de insolvencia empresarial, pero de una forma tangencial, solo como referente, y vamos a desarrollar así puntualmente el tema que nos trae el día de hoy, que es la insolvencia de la persona natural no comerciante. Pues bien, como lo decíamos hace un momento, tenemos ambos regímenes coinciden en algo, y es que ambos traen un procedimiento de carácter recuperatorio. Para el caso de la ley 1116 estará el proceso de reorganización que busca un acuerdo de reorganización con los acreedores, y para el caso de la insolvencia de la persona natural no comerciante, la cual se rige por las normas del Código de Comercio, tendremos la negociación de deudas. A su vez, pues hay algunos mecanismos de negociación directa. Entonces, en el caso, pues dentro de los mismos procesos recuperatorios, digamos, antes de acudir al proceso, para el caso de la reorganización, hay la posibilidad de llegar a unos acuerdos privados de reorganización y buscar posteriormente
su validación ante la Superintendencia de Sociedades o llámese juez civil del circuito para las personas que no cumplan con las condiciones para acudir ante la Superintendencia de Sociedades, tema que enseguida trataremos. Y en el caso de la insolvencia de la persona natural no comerciante, pues como mecanismo, por decirlo así, preconcurso, antes de dar inicio al procedimiento de insolvencia, está la posibilidad de que las personas naturales busquen un acuerdo privado con sus acreedores, cumpliendo requisitos de los cuales hablaremos más adelante, y posteriormente sometan este acuerdo a la convalidación ante el Centro de Conciliación a través de un conciliador de insolvencia, lo cual, como hablaremos más adelante, es una herramienta bien importante en este momento, toda vez que no existe, no se necesita que esté en curso de cesación de pagos. Muy bien, de esta forma entonces vamos a mirar rápidamente algunos puntos del régimen de insolvencia empresarial, ley 1116. Y eso para poderlo distinguir de la insolvencia personal natural y de los elementos y requisitos de ese procedimiento. Entonces, como tal, en el régimen de insolvencia empresarial de la ley 1116, tenemos que empezar por definir quiénes son, cuáles son las personas, quiénes pueden acudir a este régimen, y entonces estaremos hablando del ámbito de aplicación. Entonces debemos decir que al régimen de insolvencia empresarial pueden acudir, por regla general, todas las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes, ¿sí?, o que sean controlantes de sociedades, es decir, que puedan influenciar en la toma de decisiones de la empresa, o que, pues, entre los supuestos, tenemos que tengan más del 50% de las acciones de una sociedad. Pues si estamos hablando de una sociedad de personas, hablaríamos de cuotas de participación. Adicionalmente, pues pueden acudir a este régimen las personas jurídicas, las normales, las sociedades del sector real, y pues las otras personas jurídicas que no estén expresamente excluidas del régimen. Básicamente eso es lo que tiene que ver con el ámbito de aplicación. Ahora, los supuestos de admisibilidad. ¿Cuáles son esos supuestos para poder ser admitido en el régimen de insolvencia empresarial? Los cuales, en cuanto a la cesación de pagos, es similar al presupuesto de la insolvencia de la persona natural no comerciante. Para el régimen de insolvencia empresarial, pues se exige que el deudor se encuentre en cesación de pagos, lo cual quiere decir que el deudor haya incumplido en el pago de sus obligaciones por más de 90 días con 2 o más obligaciones, ¿sí?, y con 2 o más acreedores. Y que adicionalmente, esas obligaciones que presentan una moratoria superior a los 90 días representen más del 10% del total del porcentaje, ¿sí?, de sus obligaciones. Es decir, repito, esas obligaciones con 2 o más acreedores en las que se tiene el atraso superior a 90 días de representar más del 10% del total de las obligaciones. Enseguida miraremos que para la persona natural no comerciante no hablaremos de un 10%, sino de un 50%. El requisito es un poco mayor. Adicionalmente, este régimen como tal de cesación de pagos es el que le permite como supuesto de admisibilidad al deudor que se va a la ley 1116, bien sea solicitar el inicio de un proceso de reorganización o incluso de forma directa solicitar la liquidación judicial. Ahora, hay otra causal para dar inicio al régimen de reorganización, que es el de salvaguarda, y como tal hace alusión a la incapacidad de pago inminente. ¿Qué es la incapacidad de pago inminente? Pues simple y llanamente que la persona natural comerciante o la empresa pues hace una revisión de su estado financiero y se puede dar cuenta que por situaciones graves en la economía, condiciones de mercado o situaciones internas graves de la empresa, puede prever o puede proyectar que va a incurrir en una cesación de pagos en un periodo máximo de 1 año o inferior a 1 año. En ese caso podría acudir al mecanismo de la incapacidad de pago inminente sin necesidad de tener que incurrir en cesación de pagos. Ahora, es el régimen normal. Lo que pasa es que ahorita con el decreto 560 de 2020 se tomaron algunas medidas de emergencia en aspecto de procesos concursales y entonces se ha suspendido
esta causal para quienes acudan directamente ante la jurisdicción, ante la Superintendencia de Sociedades o ante los jueces civiles del circuito, como después explicaremos, por esta causal, ¿sí? Entonces tendrán que hacerlo por cesación de pagos. Sin embargo, la causal aplicará para los procedimientos que se crearon con el decreto 560 de 2020, llámese negociación de emergencia, de acuerdos de reorganización o procedimientos de recuperación empresarial en las cámaras de comercio. Donde, pues enseguida lo diré, se puede acudir a una negociación a través de una mediación. Muy bien. Como tal, entonces, podemos decir que tenemos unas herramientas de carácter procesal, que es cuando yo presento la solicitud directamente de supersociedades o juez de circuito, algo así como si fuera una demanda para que se inicie el proceso, y hay otras que llamamos mecanismos preconcursales, que es la posibilidad de llegar a un arreglo directo con los acreedores y posteriormente pues lograr la validación de los mismos. Entre ellos tenemos el artículo, están regulados en el artículo 84 de la ley 1116 de 2006, regulados a su vez por el decreto 991 actualmente, el decreto 065, y por otra parte, pues como hace un momento lo mencionaba, tenemos el decreto 560-2020 con la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización en su artículo 8 y el procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras de comercio regulado en el artículo 9, lo cual abre la posibilidad de que las personas que se encuentren en una situación de crisis, en una situación delicada, puedan acudir sin necesidad de haber iniciado como tal el proceso a una mediación a través de unos mediadores en las cámaras de comercio, ¿sí? Que son personas con experiencia y que les pueden ayudar a lograr, a forjar un acuerdo con sus acreedores, acuerdo que vinculará a las partes desde el mero hecho de llegar a través de la mediación a un acuerdo, y que si queremos que se extienda a todos los acreedores en general y preste los mismos efectos de un acuerdo de reorganización, en ese caso entonces se someterá a la validación del juez concursal, llámese juez de circuito o llámese superintendencia de sociedades. De esta forma, entonces, podemos ver que ya en concurso, pues como tal, los procedimientos que tenemos, el régimen de insolvencia empresarial, ya que los estamos mencionando, no me voy a detener mucho en esto, tenemos el procedimiento de reorganización que ya referí. Adicionalmente, pues ya hay procesos liquidatorios, como la liquidación por adjudicación, que también fue suspendida por 2 años por el decreto 507-2020 y que se parece mucho a la liquidación patrimonial, en cuanto a que lo que disponía es que cuando no se logra un acuerdo, se hace el pago de las obligaciones a través de la adjudicación de los activos, y tenemos la liquidación judicial, que ya en ella, sí, a esta se puede llegar o por incumplimiento de un acuerdo de reorganización, básicamente, o porque el deudor acuda de forma directa, la solicite. Lo que no se puede hacer en la insolvencia de persona natural no comerciante, se solicita esta liquidación judicial y entonces ya vendrá un mecanismo donde básicamente se intentará realizar los activos del deudor o hacer la venta de la empresa en marcha, y si no se puede ninguna de las anteriores, pues se pagará con la adjudicación de bienes. En cualquiera de los casos, estas liquidaciones pues tienen una característica, y ahí sí es similar a lo que pasa en insolvencia de persona natural no comerciante, y es que cuando no se logra el pago de la totalidad de los pasivos, se procede con el descargo de obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Para el caso de las personas jurídicas, pues simple y llanamente, esas personas desaparecerán de la vida jurídica y no habrá lugar al pago de obligaciones, pues ya hay otros mecanismos propios de la ley del decreto 560 de descarga de obligaciones, que no voy a tocar, que ya en su momento lo harán en otra conferencia, y en el caso de las personas naturales, sí, esas obligaciones a descargar y por expresa remisión del Código del Proceso pasarán a ser obligaciones meramente naturales, pero sobre esto me referiré más adelante. Ya empecemos a hablar entonces prontamente del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, que es el tema que propiamente tal nos convoca el día de hoy. Decíamos entonces que explicamos ahora quienes no pueden acudir al régimen de insolvencia empresarial.
Pues, de forma similar, vamos a ver que en sentido contrario aplica acá. ¿Quiénes pueden acudir al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante? Pues inicialmente tendremos que decir que todas las personas naturales que no tengan la calidad de comerciante. ¿Quién es comerciante? Pues es comerciante no una persona que haya realizado actos de comercio, que eventualmente lo haya hecho. Es comerciante, según el artículo 11 del Código de Comercio, toda persona natural que realice actividades de forma profesional, ojo, de forma profesional y habitual, y en ese caso, esa persona tendrá la calidad de comerciante. No quien ocasionalmente realice actividades de comercio, ¿sí? Y sobre eso se han presentado varias discusiones. Por ejemplo, quien constituye una empresa, quien constituye una sociedad como accionista, no necesariamente va a ser comercial. Si yo constituyo una sociedad, pues no necesariamente lo va a hacer. Vamos a ver algunos casos particulares. Entonces, por ahora digamos que pueden acudir las personas que no son comerciantes, ¿sí? Y que adicionalmente, pues, como podremos ver, no tenga la calidad de controlante, como lo referimos anteriormente, que pueda disponer sobre las decisiones de una empresa, sea de forma directa o a través de otras empresas, o porque tenga más del 50% de las acciones de la empresa, entonces que no tenga la calidad de controlante y que adicionalmente no haga parte de un grupo empresarial. Miremos algunos casos puntuales de personas naturales que sí pueden acudir al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Entonces tendremos como tal a quienes realicen actividades propias de las profesiones liberales. Entonces tenemos los médicos, los abogados, los contadores, los ingenieros, los arquitectos, en fin, todas las personas que ejercen de forma liberal su profesión, pues no lo están haciendo como comerciantes, ¿sí? Igual, aquellas personas que realizan actividades que han sido catalogadas expresamente por el Código de Comercio como no comerciantes en el artículo 23 del Código de Comercio, como podría ser, por ejemplo, las personas que tienen o realizan actividades de carácter agrícola. Por otra parte, tenemos personas que ocasionalmente hayan realizado actividades de comercio. Como les decía, no basta con que miremos cuáles son las actividades de comercio en el Código de Comercio, y me disculpan que reitere, sino que esas actividades deben ser hechas no ocasionalmente, sino de forma profesional y habitual. También tenemos personas que no tengan la calidad de comerciante y que, digamos, hayan sido registrados en algún momento o se hayan registrado ante la Cámara de Comercio con un establecimiento de comercio. O que el hecho de yo registrar un establecimiento de comercio no me hace inmediatamente comerciante. Lo que a una persona le da el carácter de comerciante es, según el artículo 11, que realiza actividades de forma profesional y habitual. Si yo eventualmente hago un registro ante Cámara de Comercio, como sucede con algunas personas, si yo soy un profesional, un contador, un abogado, un ingeniero, voy a hacer un contrato y voy a esa empresa y como normalmente dicen, tráigame la Cámara de Comercio, y usted va y se registra para cumplir con ese requisito, ese solo hecho no quiere decir que usted sea comerciante. Eso a pesar de que el artículo 13 del Código de Comercio claramente lo trae dentro de las presunciones que tiene este artículo para determinar si una persona es comerciante. Entonces, lo que te hace comerciante es el ejercicio de forma habitual y profesional. Un médico que eventualmente abra un consultorio, tenga su consultorio, haga un registro en Cámara de Comercio, pues no será comerciante. ¿Por qué? Porque está ejerciendo la medicina, profesión liberal. El representante legal de una sociedad. Muchas personas piensan que por ser representante legal de una sociedad, entonces son controlantes de la sociedad, que no podrán acudir al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. No, eso no es así. Usted puede ser representante legal, ¿sí? Y adicionalmente puede ser accionista, y ese solo hecho no lo excluye de la posibilidad de acudir al régimen de insolvencia empresarial, porque eso no lo hace controlante o comerciante. Entonces sí podrá acudir a este régimen. Los socios o accionistas, pues como lo acabo de decir, podrán acudir siempre y cuando no tengan la calidad de controlantes. Y esto es bien importante. Resulta que quien tiene la calidad de controlante puede acudir al régimen de ley 1116, quien no al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Y es muy importante porque, como sabemos, muchas veces el régimen, la separación patrimonial de las sociedades
se rompe simple y llanamente cuando sobre todo las pymes, cuando la persona va a una entidad y dice necesito un crédito para la empresa, y lo que le van a decir es muchas veces que solo a la empresa no se lo pueden dar, y entonces resultarán como deudores solidarios, pues quieren los socios, los accionistas, terminarán siendo deudores solidarios con la sociedad, y entonces si no tienen la calidad de controlante podrán acudir al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Ahora entonces hablemos de los supuestos de insolvencia. El supuesto de la insolvencia para la persona natural no comerciante es básicamente la cesación de pagos, a la que hace un momento hacíamos referencia en la ley 1116, y explicábamos que aquí el porcentaje que es representar los pasivos que tienen una moratoria superior a los 90 días debe ser no menos del 50%. Dicho de otra forma, ¿quiénes cumplen con este supuesto? Quienes hayan incurrido, ¿sí?, en el no pago de obligaciones, ¿sí?, y tengan obligaciones vencidas por más de 90 días con 2 o más acreedores, y que de la totalidad de sus obligaciones, el 50% por lo menos tenga esa moratoria superior a los 90 días. Esa persona se encontrará en cesación de pagos. Ahora, ¿cómo se verifica esto? Simple y llanamente con la manifestación del deudor. Expresamente lo dice la norma en el Código General del Proceso, y vemos cómo se le da prioridad o primacía al principio de la buena fe. Obviamente, pues son situaciones que eventualmente, si no son correctas, podrán ser desvirtuadas y habrá mecanismos de defensa por parte de los acreedores. Pero no se tiene la carga de la prueba, por lo menos para dar inicio al procedimiento. Vamos a ver un ejemplo. Si usted tiene obligaciones vencidas, o sea, vencidas o no vencidas, porque aquí entran todas, me explico, las que están en mora y las que no están en mora, ¿ok? Entonces, si usted tiene obligaciones vencidas o no, por 100 millones de pesos, y de esas obligaciones, por lo menos 50 millones de pesos, es decir, la mitad, el 50% de los 100 millones, se le adeuda, si esos 50 millones de pesos usted se los está dando a 2 o más acreedores, y adicionalmente tiene una mora superior a 90 días, pues entonces en ese momento usted se encontrará en cesación de pagos y podrá acudir al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. En el mismo caso, si digamos usted tiene obligaciones vencidas por más de 90 días, que se las debe a 2 o más acreedores, pero digamos que no eran 50, sino que son 40 millones de pesos. En ese caso usted no estará en cesación de pagos y como tal no cumplirá con el supuesto para ingresar o ser admitido en un proceso de insolvencia para un natural no comerciante, toda vez que debería ser mayor al 50% y solo tiene el 40%. ¿Sí? De todas formas, puede ocurrir que eventualmente usted pueda intentar una negociación privada y someterla posteriormente a la convalidación del acuerdo privado, así usted no se encuentre en cesación de pagos. Ahora miremos entonces algunos aspectos puntuales del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Hablemos del derecho de postulación. El derecho de postulación hace referencia a la necesidad que usted tiene de tener un abogado para poder presentar su solicitud, para poderse representar usted mismo en el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Para el caso no se necesita abogado. Usted no tiene que cumplir con ese requisito del derecho de postulación. Sin embargo, es aconsejable que usted tenga un abogado, y un abogado que se dedique a estos temas, que sea experto en estos temas, porque es un régimen especial que tiene muchos asunticos puntuales en los que usted debe estar bien asesorado de un abogado experto. Ahora, está bien, usted cuando inicie la negociación de deudas, pues allí va a haber un conciliador en insolvencia suficientemente bien formado y preparado para velar porque no se menoscaben los derechos de las partes. Pero ojo, de las partes, deudores y acreedores, y no podrá entrar a darle una asesoría de parte a usted. Entonces, realmente usted debería estar acompañado de una persona que conozca todas las reglas del juego y que le asesore adecuadamente, teniendo en cuenta única y exclusivamente sus intereses.
Igualmente, pues la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia tiene su página, incluso el formato de solicitud para quienes de todas maneras quieran acceder de forma directa, solicitar el inicio de un proceso de negociación de deudas, que está en la Cámara de Comercio. Estoy seguro que de pronto más adelante les podrán compartir el link y también pues podrán mirar todo el tema referente a la tarifa que se cobra por adelantar la audiencia de negociación de deudas. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿ante quién se presenta la solicitud? Pues la solicitud debe presentarse, primero que todo, en el domicilio del deudor. Es un requisito legal. Debe presentar el domicilio del deudor. Ojalá, con todo lo que está sucediendo, eso llegue a cambiar, porque es obvio, con lo que está pasando, que todos podemos participar en charlas, conferencias, reuniones, audiencias, especialmente en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Actualmente, allí estamos adelantando las audiencias de negociación de deudas con muy buen resultado, dada toda la infraestructura y experiencia que tiene la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para continuar con esto, y lo estamos haciendo en este momento de forma virtual. Pero de todas maneras, entonces el requisito es que se presente la solicitud en el domicilio del deudor. ¿Ante quién la debo presentar? Ante centros de conciliación que estén acreditados ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, ¿sí? Y allí hago un llamado a que busquemos centros de conciliación profesionales, serios, reconocidos, para que puedan ustedes lograr un buen servicio y que realmente pues ustedes logren una negociación seria con sus acreedores. Por otra parte, también se puede acudir a las notarías, ¿sí? ¿De dónde? ¿Cuáles notarías? Las notarías del domicilio del deudor, aunque muchas de ellas no han puesto problema para la prestación del servicio y tienen unas tarifas, pues en algunos casos, a plena, la tarifa plena. Muy bien. Entonces, ante estas entidades se puede presentar. Ya como tal, estas entidades dispondrán de los conciliadores que tengan en sus listas para que estos conciliadores se encarguen de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la negociación de deudas. Ahora, el inicio del procedimiento. ¿Cuándo inicia el procedimiento de negociación de deudas? ¿Cuándo? Voy a ser más claro. Resulta que tengo un régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Este régimen de insolvencia de persona natural no comerciante tiene dos procedimientos. Uno que es necesario, que siempre se va a dar, que es la negociación de deudas. Ese lo adelantas ante el Centro de Conciliación Notaría y lo adelanta un conciliador en insolvencia, que va a realizar una función jurisdiccional. Posteriormente, si no se logra el acuerdo o si se incumple el acuerdo que usted llegue, se irá ante un juez civil municipal para que adelante la liquidación. Entonces, digamos que el procedimiento, el proceso, que es uno solo de insolvencia, en su parte de la negociación de deudas, inicia con la aceptación de la solicitud que presenta el deudor o su apoderado, cumpliendo a todos los requisitos legales previstos en el artículo 539 del Código General del Proceso. Una vez se haga ese control de legalidad por parte del conciliador en insolvencia, este determinará si hay lugar a dar inicio a el proceso como tal de negociar, el procedimiento de negociación de deudas. Y a partir de allí se van a dar los efectos legales muy importantes para los deudores y son parte de esas herramientas que permiten darle unas mejores condiciones de negociación a los deudores, mucho, y que son mejores obviamente que las que pueden obtener pues en la jurisdicción ordinaria entre los jueces civiles o ante algunas negociaciones de algunas entidades. Como tal, los efectos los podemos ver en el artículo 554 del Código General del Proceso y tiene en su orden son los siguientes. Pues primero que todo, se suspenden todos los procesos ejecutivos, todos los procesos de cobro que se estén adelantando en contra del deudor, ¿sí? Desde la fecha de la admisión deben quedar suspendidos, así aún los jueces no lo conozcan. Entonces, cuando se le informe a los juzgados, debe hacer el corte en ese momento y todas las actuaciones posteriores serán nulas. Entonces, se suspenden los procesos ejecutivos, igual los procesos de cobro coactivo. Por otra parte, se deben suspender y no hay posibilidad de seguir adelantando procesos de restitución de bienes inmuebles por mora, ¿sí? Por esas obligaciones al momento de inicio del proceso. Como tal, pues bueno, esos son los efectos, queda suspendido. Y no podrán adelantarse
nuevos procesos. Es decir, usted fue admitido, entonces uno de los acreedores de esas obligaciones que usted tiene a la fecha de la aceptación no podrá ir y empezar procesos cobros suyos, o si tiene una hipoteca ir a tratar de hacer efectivo el cobro de la hipoteca. No, tendrá que acudir al proceso de insolvencia y someterse a las reglas del proceso de insolvencia. Sin embargo, que se podrá adelantar el cobro mediante procesos ejecutivos cuando tengan que ver con alimentos. Allí sí, todo lo que tenga que ver con alimentos, sí, es decir, las obligaciones que tienen los padres o madres con sus hijos o con quienes tengan derecho a alimentos, esas tienen una protección especial, incluso de carácter constitucional, y no se van a ver sometidas al régimen de insolvencia. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que las obligaciones en las que usted tenga deudores solidarios, llámese codeudores o fiadores, ellos no se van a ver, por decirlo de alguna manera, protegidos, entre comillas, por el inicio del proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante, y pues eventualmente podrían ser objeto de cobranza, ¿no es cierto? Ojo, pero sobre las obligaciones que se encuentren vencidas, no sobre las que se vayan, perdón, sobre las que se vayan a vencer. Otra cosa es que, por ejemplo, en el acuerdo también se pacte, por ejemplo, eventualmente que no se persigan esos deudores. Otros efectos es que no se pueden suspender los servicios públicos de la casa habitación, y si se han suspendido se deben reconectar. El deudor debe realizar una actualización de activos y pasivos de los procesos judiciales dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la solicitud. También el deudor pues no podrá pues, solicitar el inicio de nuevos procesos de negociación de deudas dentro de los 5 años siguientes a que se haya declarado el cumplimiento, y en caso de que haya liquidación dentro de los 10 años siguientes que se cuentan a partir del inicio del proceso de liquidación. Se interrumpen los términos de prescripción y de caducidad. Uno muy importante es que no se podrán solicitar pasisalvos para la enajenación de bienes, ni digamos pasisalvos por parte de las administraciones, de las copropiedades y demás. Y es bien importante porque si en un momento dado se pacta la venta de un activo para pagar con estos recursos, pues mal se haría en pedirle pasisalvos y demás. Esto entorpecería la negociación y entonces es una herramienta bien importante. Hablemos del acuerdo de negociación entonces. Vamos a hablar del acuerdo de negociación de deudas dentro del proceso de negociación de deudas. Como tal, este acuerdo se debe dar dentro de este procedimiento de negociación de deudas en un término que no puede superar los 60 días contados desde la aceptación de la solicitud. Ahora, podría extenderse hasta por otros 30 días por solicitud del deudor y algunos de los acreedores que han sido reconocidos en el acuerdo. En ese caso, la negociación, no, estamos hablando del término de negociación. O sea, el término que tengo para lograr el acuerdo se puede extender a 90 días. Y adicionalmente, si estamos hablando de obligaciones que originalmente prevén términos superiores a no, estoy confundiendo la cosa. Entonces, repito, 60 días y hasta 30 días más por solicitud expresa. Ahora, durante esta situación de emergencia, el gobierno expide el decreto 491/2020 que permite o faculta al conciliador en insolvencia para que suspenda los procesos de negociación de deudas. Entonces quiere decir que ese término que vamos a tener suspendidos, que digamos el deudor solicitó se le suspendiera la negociación y demás, pues ese término no se contará dentro de esos 60 o 90 días. Es algo importante porque en este momento una persona puede solicitar el inicio de un acuerdo de la negociación de deudas, y como tal, pues si pide la suspensión no se afectaría ante ese término que tiene para adelantar la negociación. Por otra parte, entonces, la aprobación del acuerdo, ¿cómo debe darse? La aprobación del acuerdo debe realizarse por una votación de un porcentaje que debe ser equivalente al 50% del capital de las obligaciones, ¿sí?
Entonces, debe ser votado de forma positiva por un número plural de acreedores o a los que usted le deba más del 50% del total del capital adeudado. De esta forma tendrá un voto suficiente para aprobar el acuerdo. Adicionalmente se necesitará la aceptación expresa del deudor. Quiere decir que necesariamente la fórmula de arreglo será o la que llevó el deudor en su solicitud como tal o la que fue posteriormente aprobada, bien sea a través de negociaciones teniendo en cuenta las negociaciones que se den en la audiencia. ¿Cuál es el plazo máximo para cumplir el acuerdo? El plazo máximo para cumplir el acuerdo es de 5 años, ¿sí? Salvo que usted logre una aprobación del acuerdo por una mayoría superior al 60%. Es decir, que los acreedores a los que ustedes les deben más del 60% del capital voten favorablemente un término superior a los 5 años. Lo mismo sucede, que era lo que iba a decir ahora, lo mismo sucede con aquellas obligaciones que tengan términos superiores. Por ejemplo, un crédito hipotecario de vivienda, pues es a 10, a 15 años, pues no se podrá condicionar a que sea 5 años. ¿Cuáles son los efectos de la celebración del acuerdo? El acuerdo, una vez aprobado, es de obligatorio cumplimiento para todos los acreedores. Esto es importante porque es posible que hayan acreedores que voten negativamente, que no estén de acuerdo y se verán sometidos a el cumplimiento del acuerdo. Y hay que tener en cuenta algo. Aquí se aprueba el acuerdo por mayorías de representación del capital. No interesa como tal la prelación legal de crédito. La prelación legal de crédito es solo para saber en qué orden voy a pagar, pero no para la aprobación del acuerdo. La aprobación del acuerdo se da teniendo en cuenta la participación de los acreedores en el capital. Muy bien. En cuanto al tema que tiene que ver con los efectos de la celebración del acuerdo, también es muy importante tener en cuenta que este acuerdo obliga incluso al Estado, a la DIAN, al municipio, a los municipios, a las secretarías de Hacienda de los municipios, a todos, quedan obligados, todos deben concurrir aquí a estos procesos y quedan obligados por los términos del acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que en el acuerdo nunca se podrá hacer condonación del impuesto, las tasas o las contribuciones. Dicho de alguna manera, el capital del impuesto, el capital de las tasas, el capital de las contribuciones, pero se puede ver cómo en la norma nada se dijo de las sanciones y de los intereses de estos impuestos. Es decir, que en mi concepto sería perfectamente viable un acuerdo donde se determine que solo se pagará el capital de lo que usted da por impuestos, tasas o contribución. Ahora, ¿qué pasa con los procesos de cobro ejecutivos? Pues estos se han suspendido desde la aceptación de la solicitud y deben continuar suspendidos durante todo el tiempo en que se demore en cumplirse el acuerdo. Mal sería que pudieran seguir adelante. ¿Cuál debe ser el contenido de ese acuerdo? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué debe contener este acuerdo? Entonces, como tal, este acuerdo debe incluir a todos los acreedores. Entonces, el deudor, cuando presenta su solicitud, debe relacionar tanto los créditos que tiene mora como los créditos que están al día. Como digo yo coloquialmente, usted a su asesor o cuando hace la solicitud debe contarle hasta si debe una libra de salchichón en la tienda. O sea, deben incluirse todos. Todos se deben incluir. Vencidos o no vencidos, la plata que le debe a los familiares, la plata que le debe a los amigos. Todos se deben incluir porque si no usted estaría corriendo el peligro de que si usted llega a un proceso de liquidación, pierda la oportunidad de descarga de obligaciones, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, se deben incluir todos los acreedores y todos se ven sometidos a los términos. Y el pago se debe hacer respetando, por supuesto, como decía hace un momento, la prelación legal de créditos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras normas nos dicen, en nuestras normas que regulan la legal, nos dicen que hay una prelación legal de créditos. Y es que ustedes pagan en su orden. Pues primero, primera clase, entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con salarios, lo que tenga que ver con impuestos. Segunda clase, pues todo lo que tiene que ver con prendas, ¿sí? Digamos, quienes tengan prendas sobre vehículos. Tercera clase, las hipotecas. Cuarta clase, pues que aquí no se da mucho, pero
la puede haber en esta clase de procesos. Por ejemplo, quien ejecute, algunas cosas, un caso de alguien que ejecutaba actividades de carácter agrícola y claro, tenía proveedores que son básicamente quienes le daban los insumos para la labor agropecuaria. Quinta clase, entonces serían todos aquellos acreedores que no tengan una garantía especial o estén en una de las anteriores clases. Estos irían a la quinta, que son los que se conocen como quirografarios. Muy bien. El acuerdo como tal debe determinar cuál es el régimen de intereses o si se condonaron los intereses. Sucede mucho en estos procesos. Muchas entidades y demás aceptan que se les pague el capital, solo el capital, en el periodo de los 5 años, ¿sí? Pero sí debe expresamente en el acuerdo decirse si hay o no hay condonación o qué tasa de interés o cómo se va a pagar interés, porque también puede suceder que a unas clases se les pague intereses y a otros no. Entonces eso debe estar muy claro allí y la condonación o el régimen de intereses se aprueba por mayorías. No necesita autorización expresa de cada uno de los acreedores. También, por otra parte, en el régimen, bueno, eso es lo que tiene que ver con los intereses. Ya cuando se habla de capital, si se van a hacer quitas o descuentos de capital, allí sí se va a necesitar autorización expresa de cada uno de los acreedores. Es decir, si usted a X banco le debe 50 millones de pesos de capital, no podría, por voto de la mayoría, determinarse que solo se le va a pagar 20. No, si van a haber rebajas de capital, tienen que ser votadas expresamente por ese acreedor que se va a ver afectado. Ok, todo con esa diferencia. Eso es lo que tiene que ver con capital. De igual forma sucedería si alguien va a consentir que se le pague a otros acreedores de otras categorías, digamos, inferiores, o que se pague conjuntamente, ¿sí? No, alterando la prelación legal de créditos, que se pague, digamos, conjuntamente a un acreedor de la segunda y uno de la tercera, digamos, a un prendario hipotecario, o a un hipotecario y a algunos de la quinta, o a un hipotecario y proveedores, que es muy importante. Entonces, como tal, en ese caso, también tendría que haber un consentimiento expreso de quienes van a haber dicho, de alguna manera, afectados por esta determinación. También se pueden levantar las medidas cautelares, y si así se va a hacer, debe expresarse en el acuerdo, y este acuerdo se le podrá presentar al juez donde estén practicadas para que levante las medidas, por ejemplo, si voy a hacer dación de pago o si voy a vender un activo para el pago. También puede, como lo acabo de decir, ponerse dación de pago, puede hacer sustitución de garantía o disminución de garantías, lo cual también necesita una autorización expresa por parte del acreedor. En caso de que el acuerdo involucre actos jurídicos que afecten como tal los bienes sujetos a registro, bastará la presentación de la copia del acta y no se debe exigir la escritura pública. Ahora, vienen 3 temitas que simplemente los voy a anunciar para efecto de conocimiento, pues no puedo determinar, y es que se puede reformar el acuerdo. Si usted hoy logra un acuerdo, pero vienen unas circunstancias posteriormente que no estaban previstas y le va a imposibilitar o dificultar el cumplimiento del acuerdo, usted como deudor podrá solicitar la reforma del acuerdo. Entonces, se hará una actualización, se mirará qué se ha pagado, qué no se ha pagado y se intentará una reforma del acuerdo. Ese artículo me cae mal copiado, los que lo estén viendo, no es el 56. Posteriormente corregiré esa diapositiva para que se las puedan compartir. En cuanto al cumplimiento del acuerdo, simplemente el deudor se lo manifiesta al conciliador en insolvencia, él tendrá que dar traslado, se mirará si hay acuerdo con los acreedores, si no lo hay, pues como tal se podrá tratar de reformar el acuerdo o se enviará ante el juez civil municipal para que éste determine si hay o no cumplimiento. Si no lo hay, se seguirá adelante con la ejecución y si hay cumplimiento, pues se terminará el proceso mediante la certificación que hará el conciliador. En el incumplimiento de acuerdo, pues de forma similar, como tal, ya allí los acreedores podrán manifestar el incumplimiento del acuerdo, se llamará al deudor, se intentará la reforma del acuerdo, si no se puede llegar a un convenio frente a eso, o que haya o no haya un incumplimiento, se va a que lo resuelva el juez civil municipal. Hablemos de la convalidación. Entonces, ya acabamos aquí lo que tiene que ver con la negociación de deudas. Hablemos de la convalidación del acuerdo privado, no me voy a detener mucho, porque también es importante que hablemos de la liquidación enseguida. Entonces, la convalidación, básicamente, como decía, es la posibilidad que tiene el deudor de ir directamente, negociar con sus
acreedores y lograr un acuerdo por escrito aprobado por un porcentaje superior al 60%. Es decir, esos acreedores que aprueban ese acuerdo deben detentar más del 60% del total del capital adeudado para poderlo aprobar. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo podrá el deudor hacer eso? Pues cuando haya perdido el empleo, entre los 120 días siguientes a la pérdida del empleo, a que se haya hecho una liquidación de la sociedad conyugal por temas de salud, y es de mi absoluto convencimiento que cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, como las que se pueden estar presentando actualmente a raíz de las medidas de contención tomadas por el gobierno nacional para combatir la expansión de la pandemia del COVID-19. Entonces, tendrán 120 días. 120 días, ¿a partir de cuándo? ¿De que salió el decreto? No necesariamente. Puede ser, pues tuve que cerrar, entonces no puedo abrir por el decreto, ok, entonces de ahí vamos a mirar. O puede ser que con posterioridad, pues las circunstancias se dieron, perdí el empleo, o tuve que cerrar mi negocio, o soy independiente y pues simple y llanamente de todos mis clientes cerraron y no puedo prestar mis servicios. Entonces, en ese caso, yo podría buscar esa negociación que va a tener los requisitos especiales, que son básicamente ese acuerdo privado debe tener las mismas características de que usted haría en una negociación de deudas en cuanto a la forma y contenido, y adicionalmente debe ser firmado, debe ser autenticado, ¿sí? Como tal, debe hacerse representante personal, y ahí sí se presenta este acuerdo ante el centro de conciliación para que nombre un conciliador de insolvencia y inicie con, si una vez revisado ve que cumple con los requisitos de forma, de inicio como tal al proceso de convalidación del acuerdo. Este acuerdo, una vez usted lo presente, pues digámoslo así, equivaldría a cuando usted presenta la solicitud de negociación, obviamente pues vamos más completo, y como tal reemplaza la propuesta de negociación de deudas que se exige en el artículo 539 del Código General del Proceso en su numeral segundo. Por otra parte, ya lo había dicho, pues debe constar por escrito y como tal debe ser autenticado. Tercero, ahora, los efectos como tal que veíamos de la presentación de la solicitud, esos efectos que se dan una vez fuera aceptada, no se va a dar, por decirlo de manera automática, por yo presentar el acuerdo firmado por esa mayoría de acreedores, sino que se van a dar de forma posterior una vez se ha convalidado el acuerdo. Entonces, ¿cuáles efectos no se van a dar de los que veíamos que se daba con la presentación de la solicitud? Pues simple y llanamente no se va a dar la suspensión de los pagos de cobro, ni de los procesos de restitución, ni jurisdicción coactiva, no se va a dar, se podrán suspender los servicios públicos, no se va a suspender el término de prescripción y caducidad, y eso solo se hará a partir de que se dé la convalidación del acuerdo, ¿sí? Como tal, aquellos acreedores que hayan firmado aprobando el acuerdo, pues no podrán presentar objeciones, pues todas que ya lo aprobaron en la audiencia que se haga para la convalidación del acuerdo, pero sí podrán aportar pruebas y pronunciarse sobre los posibles reparos de legalidad u objeciones que presenten los acreedores que no participaron en la aprobación del acuerdo. Ahora, si se presenta como tal, si se presentan como tal objeciones o reparos de legalidad, pues el conciliador deberá darle trámite y enviarlos para que lo resuelva el juez civil municipal, y una vez pues se resuelva, esto regresará. Si el juez civil municipal desestima esos reparos de legalidad o esas objeciones, pues simple y llanamente que se convalidará el acuerdo y prestarán los mismos efectos, es decir, vinculará a todos los acreedores, ¿sí? Así ellos no hayan estado de acuerdo con ese acuerdo privado, valga la redundancia, pero si el juez dice que estima esas objeciones, reparos de legalidad y que no se puede convalidar el acuerdo, pues allí terminará ese procedimiento y el deudor no podrá presentar una nueva solicitud de convalidación dentro de 60 días siguientes. No obstante, sí podrá, si así lo tiene y digamos se encuentra en cesación de pagos, podrá presentar una solicitud para que se inicie a una audiencia de negociación, a un procedimiento de negociación de deudas, en cuyo caso todos los efectos que veíamos de suspensión de procesos y demás
reitero, se harán a partir de la aceptación de la solicitud, lo cual se da de una forma muy pronta, ¿sí? Normalmente en un par de días se da esa aceptación. Por otra parte, pues ya para otras cuestiones, cualquier otra cosa se debe acudir a normas de la audiencia de negociación de deudas. Hablemos de la liquidación patrimonial entonces. Como hace un momento le decíamos, pues aquí se debe agotar la negociación y usted llegará a la liquidación patrimonial, bien sea porque no se aprobó el acuerdo, ¿sí? Usted no logró que le aprobaran el acuerdo, o en su defecto porque se incumplió el acuerdo. En ese caso se llega a la liquidación patrimonial. No se puede acudir de forma directa, como le decíamos, si se puede en ley 1116. Y hay que tener en cuenta algo: estos procesos de liquidación no son procesos de pago. Es decir, no terminan cuando el deudor por fin haya logrado pagarle a los acreedores. Ni el deudor debe tener suficientes bienes para pagarle a los acreedores, porque si esto fuera así no se cumpliría la finalidad de los procesos de insolvencia. No se podría nunca llegar al descargue de obligaciones y el juez que así lo exija estará incurriendo en un desconocimiento y creando una sanción no prevista en el régimen, porque es que la única posibilidad que hay de no acceder a ese descargo de obligaciones, como lo vamos a ver, es como sanción por haber ocultado bienes o haber creado pasivos no existentes. Ya lo vamos a ver. Entonces, como tal, si yo tengo pocos activos o no tengo activos, también podrá llegarse a la liquidación, porque es que lo que se liquida es el patrimonio, y el patrimonio puede ser positivo, ¿sí? Puede ser neutro o puede ser negativo. Si yo debo 100 millones, pero tengo un carrito de 20 millones, voy en menos 80 millones en el patrimonio. Claro que me puedo liquidar. ¿Voy a alcanzar a pagar con ese carro? No, no voy a alcanzar. Pero por eso la norma dice que si yo no alcanzo a pagar esa obligación, no pagas, pasarán a ser obligaciones naturales. Y no se puede desconocer esto. Además que el patrimonio es algo que siempre, así sean ceros o negativo, tendrán todas las personas, tal y como lo ha dicho la Corte Constitucional, al decir que es uno de esos elementos integrantes de la personalidad. Es un atributo de la personalidad, un atributo de la personalidad jurídica de todas las personas. Entonces no se puede decir que una persona no tenga patrimonio. Me tomé el inicio del proceso de liquidación, me tomé la libertad de pegar el texto del artículo 563, porque es muy interesante que se vea especialmente su parágrafo, pues ya vimos las causales, ¿no es cierto? Entonces básicamente tenemos por fracaso de la negociación, porque prospera la impugnación de un acuerdo por las causales específicamente previstas, que no son todas, que básicamente es por desconocer la prelación legal de créditos, por crearle privilegios a ciertas categorías sin que legalmente los tengan, o porque no se hayan incluido a todos los acreedores. Yo me quedé callado y escondí por allá un acreedor y entonces viene, aparece, impugna el acuerdo y pues simple y llanamente usted se quedó sin acuerdo y tendrá que volver a empezar el día de mañana, si es del caso, otro proceso. Entonces esas son las causales. Pero enseguida nos dice, es muy importante el parágrafo, porque es que en el parágrafo se hace un mandato directo a los jueces para que den apertura al proceso de liquidación. O que aquí no hay una jerarquía. No es que el juez sea una segunda instancia. El juez aquí tiene una potestad y una competencia limitada y como tal deberá dar inicio a esa segunda etapa. Él no tiene que entrar a fiscalizar la anterior, porque quien tenía la potestad de derecho al control de legalidad ya lo hizo, que es el conciliador en insolvencia. En ese momento, el juez debe dar inicio como tal a la liquidación. Tal vez, y a forma de discusión, se podría discutir lo que tiene que ver con el carácter subjetivo, con la calidad de comerciante o no. Pero de resto, tiene que darle cumplimiento porque esa etapa procesal ya se agotó. Ya, pero la preclusión de la etapa procesal. Entonces, como tal, no les dable al juez municipal regresar sin desconocer las etapas ya precluidas. Como tal, nos dice el parágrafo que si la liquidación sea como consecuencia de la nulidad o el incumplimiento del acuerdo, el juez, ojo, el juez decretará su apertura, o sea, la apertura de la liquidación, ojo, en el mismo auto en que declare tales situaciones. Entonces, como tal, si se impugnó, prospera esa causal de nulidad o hay una declaración de incumplimiento,
Entonces, en ese mismo auto, le está diciendo, abra la liquidación, le está diciendo, piense si lo abre, abra pruebas, solicite pruebas a ver si lo abre. No, está diciendo, ábralo. Enseguida nos dice que si adicionalmente se va a abrir la liquidación patrimonial porque no fue posible llegar al acuerdo, hubo un fracaso en la negociación de deudas, se abra entonces de plano. Dice que se decretar de plano. De plano quiere decir sin cuestionarlo, sin abrir a prueba, sin controvertirlo. Entonces, en ese caso, se debe abrir por parte de ese juez la liquidación, sin entrar a cuestionar si esos activos son suficientes o no. Si tiene o no tiene activos. Insisto, se liquida es el patrimonio. Se liquida el patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque así lo determinó el legislador en uso de su potestad legislativa que ni siquiera la Corte Constitucional se atrevió a cuestionar cuando hizo el análisis de constitucionalidad de la Ley 1110 de 2006 y cuando exhortó al Congreso de la República diciéndole que era conveniente crear un régimen de insolvencia para las personas naturales no comerciantes. Dicho esto, entonces miremos cuáles son los efectos del proceso de liquidación patrimonial. ¿Qué pasa cuando sale ese auto? Cuando el juez dice se abre la liquidación. O que no estamos diciendo cuando se termine ni en la mitad. Es a partir del momento en que se profiere ese auto. Entonces vamos a verlo como por clases. Vamos a mirar lo que tiene que ver con los efectos frente a la masa, frente a los activos, frente a esa masa de bienes que van a integrar la masa de activos de la liquidación. Pues precisamente se va a integrar por cuáles activos. Ojo, no los que denunció o los que dijo tener el deudor por allá cuando presentó su solicitud de negociación de deuda, no, señores. Son los activos que tenga al momento de proferirse el auto. Entonces, ahí es donde toma la foto. Hay que mirar cuáles son esos activos. Y enseguida vamos a ver que los pasivos que se pagan son los que hasta ese momento existan. Tanto los que se relacionan por allá, cuando con la relación definitiva a creencias, que no pueden seguir creciendo y no que será, por eso llama relación definitiva a creencias, como los nuevos que se van a crear, que se conocen también como gastos de administración, que tiene que ver con los gastos de subsistencia del deudor, los gastos del proceso y algunos posibles créditos adicionales que se hagan cumpliendo con la aprobación por parte de los acreedores. Entonces, como ya lo dije, esos activos son los que van a constituir esa masa de activos de la liquidación. ¿Cuáles se van a excluir de todos los activos? Pues, ojo, los bienes propios del cónyuge, ¿sí? O sea, del cónyuge o la cónyuge. Se van a excluir, la norma habla del cónyuge, pero yo quiero ser enfático en esto, del cónyuge a la cónyuge. Si resulta que yo me voy a casar y tenemos un apartamento, perdón, disculpen, si yo voy a liquidación o voy a por insolvencia y resulta que yo tengo un apartamento, pero el apartamento está a nombre de mi esposa, ese inmueble no es mío, es de mi esposa. Y entonces, como tal, no tiene por qué verse afectado en estos procesos. Entonces, ojo con aquellos que creen que el apartamento, entonces, porque estamos casados, es, como dicen algunas personas, entre comillas, es ¿qué? Un bien familiar, un patrimonio familiar. No, por eso son los cercanos, no. Cada cónyuge tiene la disposición de sus activos hasta el momento en que disuelve y liquide la sociedad conyugal. Entonces, esos bienes se van a ver excluidos. Adicionalmente, todos aquellos bienes sobre los que haya constituido patrimonio de familia inembargable o que estén afectados a vivienda familiar por expresa disposición legal. Así lo dice la norma. Y por otra parte, todos los bienes que sean considerados como inembargables, y de esto pues hay una lista en el Código General del Proceso. Efectos sobre los procesos en curso. ¿Qué pasa con los procesos en curso? Los que estaban suspendidos van a continuar suspendidos. Si hay otros procesos, pues el deudor no podrá negociar, transigir o hacer pago de otros procesos, porque en ese caso serían ineficaces. ¿Cuáles procesos? Los que le iniciaron con anterioridad al inicio, con anterioridad al auto que dio inicio a la liquidación. Entonces, a usted por ahí lo condenaron
digamos, por una obligación laboral o alguna cosa, pues usted no podrá ir a pagar, tendrá que eso incluirse dentro de la liquidación. Adicionalmente, pues debemos decir que a esto no se van a ver sometidos, como siempre, la regla de excepción, los procesos ejecutivos por alimentos, o los pagos que usted tenga que hacer por alimentos. Eso sí tiene toda la validez del mundo. Esos no se van a ver afectados. Ahora, todos los procesos que se estén adelantando de cobro ejecutivos deben ser remitidos ante ese juez municipal y él resolverá en todos los casos si se paga, no se paga, cuánto se paga. Y eso se hará en la liquidación y con los activos de la liquidación. Se interrumpe la prescripción y no opera la caducidad, como hacen todos estos procedimientos. Ahora, frente a los pasivos, pues todos los pasivos deben someterse a las reglas de la liquidación, a lo que determine el juez. Las obligaciones a plazo, como tal, se hacen exigibles. ¿Por qué se van a hacer exigibles? Pues porque se van a pagar con los activos que el deudor tenga, no posteriormente, y se pagará hasta donde alcance y respetando la prelación legal de crédito. De allí lo que no se alcanzó a pagar, como lo hemos dicho, pasan a ser obligaciones naturales. Sin embargo, estas obligaciones a plazo no les serán exigibles hasta el momento en que se venzan a los deudores solidarios. Ellos solo podrán ser perseguidos una vez se dé el vencimiento de estas obligaciones. Bueno, hay una prevalencia, una prelación adicional cuando se va a hacer pago de la liquidación y básicamente tiene que ver con las obligaciones de carácter alimentario prima sobre todos, los gastos de administración, los que me refería hace un momento, primarán sobre la relación definitiva de creencias. Entonces, como tal, esas obligaciones posteriores priman sobre la relación definitiva de creencias. Los efectos sobre los contratos de trabajo, debemos decir pues que los contratos de trabajo se terminan con derecho a los trabajadores a reclamar su indemnización, pero esa indemnización debe ser reclamada y paga dentro del proceso de liquidación de insolvencia en la manera que se alcance. No se necesita autorización del Ministerio del Trabajo, pero debemos tener mucho cuidado con aquellos contratos de trabajo que tienen estabilidad reforzada. Se los digo por experiencia, porque incluso en los procesos de ley 1116, los quienes hemos actuado como liquidadores nos hemos visto en problemas con esta clase de procesos de trabajadores que tienen estabilidad reforzada, porque vía tutela hemos tenido pues inconveniente, hemos tenido que entrar a reconocer derechos. En cuanto a la prelación de las normas del proceso de liquidación patrimonial, dice que priman sobre las demás, igual que todas las del régimen de insolvencia. Hablemos de los efectos, rápidamente los efectos de la adjudicación. ¿Qué pasa cuando ya en el proceso dice el juez, bueno, ya sé quiénes son, toda la cuestión, estos son los que les voy a pagar, cuánto les voy a pagar, ya se hizo, bueno, aquí hay algo bien importante. Resulta que en todo ese procedimiento te llega a la adjudicación, debe haber un avalúo de los activos, y este es un beneficio que pueden tener los deudores. Resulta que si usted está en un proceso de cobro, un proceso ejecutivo, y a usted le van a rematar, se parte el 70% del valor de los activos. Y de ahí se puede ver, ¿no es cierto? Entonces tiene una pérdida sobre el valor del activo. Aquí, así haya sido evaluado el bien, en otro proceso no importa. Acá se puede determinar el valor del activo y tendrá que ser adjudicado por el 100% de su valor. Entonces, eventualmente, usted podría tener un excedente que se lo tendrán que reconocer o, en su defecto, pues reconocerlo dentro de la adjudicación, porque usted también le adjudicarán el activo, ¿no es cierto? Y si no, pues alcanzará a pagar una mayor parte de sus obligaciones. Ya ahí viene lo que es el descargue de obligaciones, que es algo supremamente importante. Como decíamos, lo que no se alcanza a pagar pasan a ser obligaciones naturales. Quiere decir esto que sí existen, pero que no se las pueden cobrar, no lo pueden demandar, ¿no es cierto? No se puede acudir ante un juez para que se las cobre. Eso es una diferencia bien importante, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo no voy a tener derecho a eso, que es lo que decía también, que es como una sanción. Cuando el deudor omita relacionar bienes o créditos o simule la existencia de deudas. Cuando prosperen las acciones revocatorias de simulación, que enseguida rápidamente diré de qué se tratan, que las pueden entablar los acreedores en cualquier momento, llámese durante el procedimiento de negociación de deudas, llámese en la liquidación patrimonial. En ese caso, y prosperan, usted pierde como tal el derecho
a que sus obligaciones van a ser obligaciones naturales, y quiere decir que entonces se las podrán cobrar lo que no se alcance a pagar. Ahora, si se da el descargo de obligaciones, pues simple y llanamente los valores insatisfechos no se podrán cobrar, y tampoco se pueden perseguir bienes activos que el deudor consiga o reciba a partir del momento en que se dé el inicio del proceso de liquidación. Eso es muy importante. La transferencia de los bienes sujetos a registro, de igual forma, pues se bastará con la inscripción del acta, no me voy a detener allí, no se debe pedir otros pasisalvos y demás. Y una vez ya se haya logrado, esté lista el acta de ubicación, se haya hecho la entrega de los activos y demás, el juez deberá determinar la terminación del proceso liquidatorio, y es muy importante en mi concepto que el juez determine cuáles fueron las obligaciones que no se pagaron, la cuantía de la misma, y que estas van a ser naturales. En este artículo 571, hay una remisión muy importante, el parágrafo 1 y parágrafo 2, y tiene real importancia para aquellos acreedores que son deudores, que son comerciantes, ¿sí? Y que como tal acuden al régimen de insolvencia de la ley 1116, o para aquellas personas naturales no comerciantes, que son controlantes, que acudieron al régimen de insolvencia de la persona natural, pero que acudieron al régimen de insolvencia empresarial de la ley 1116, pues les aplicaría lo que hemos visto, el descargo de obligaciones y el término de 10 años para no poder intentar un nuevo proceso liquidatorio. Acciones revocatorias y simulación, rápidamente. Entonces, las acciones liquidatorias o de simulación es lo que los abogados, algunos conocemos como la acción pauliana, y es la posibilidad de una forma pronta, digamos, más sencilla que el régimen ordinario, tienen los acreedores de demostrar que una persona simuló la venta de activos para que esas operaciones pues que dispuso esos activos en una simulación, para que esas operaciones sean revocadas, esos actos jurídicos, y esos activos vengan a integrar la masa de bienes del deudor que sirven para responderle a los acreedores. Entonces se habla de unos periodos de sospecha que dependen de qué clase de actos se realicen. Entonces, si son contratos a título oneroso, nos dice la norma que el periodo de sospecha es de 18 meses, que adicionalmente, pues para que prospere esta acción, además de derecho, digamos, la enajenación dentro de 18 meses, esos activos deben representar más del 10% del total de los activos del deudor, y que adicionalmente debo probar que se le causó daño a los acreedores y que el tercero que adquirió esos activos conocía o debía conocer el estado de los negocios del deudor. Mejor dicho, tiene que haber acto de mala fe, cosa que a veces es complicada de probar. Por otra parte, los actos a título gratuito, allí sí no nos ponen tantas exigencias, y basta que se hayan dado entre los 24 meses anteriores al inicio del proceso de insolvencia. Además, aquí se comprende todo acto en perjuicio de los acreedores. Tercero, actos entre cónyuges y compañeros permanentes, básicamente la separación de bienes, si se dio entre los 24 meses anteriores al inicio del proceso de insolvencia, por allá en la negociación de deudas estoy hablando. Por eso es que usted, si lo hizo, tiene que aportar copia de la escritura o de la sentencia con la solicitud de negociación de deudas, y en este caso, si se demuestra que un daño a los acreedores, pues habrá lugar a ser perseguido mediante esta acción. La puede presentar cualquiera de los acreedores que ha sido reconocido en el proceso. La competencia se adelanta ante el juez civil municipal. El juez, si no ha habido objeciones ni nada de eso, ante el juez civil municipal de reparto, pero si hubiera objeciones, impugnación del acuerdo, cualquier otra cuestión, pues simplemente no habrá reparto, lo conoce el juez de la liquidación, que es el mismo que va a conocer. Bueno, aclaro, más despacio. El juez competente depende de la situación. Si estamos en liquidación, obviamente será el de la liquidación. Si estamos en negociación de deudas, pues se someterá a reparto, salvo que ya un juez previamente haya conocido de cualquier otra controversia, y tendrá como tal la competencia para conocer de las acciones revocatorias y de simulación. En cuanto a quiénes se van a beneficiar de estos activos que se reintegrarían al patrimonio del deudor, pues aquellos acreedores que hacen parte del proceso como tal y han sido reconocidos en el proceso de insolvencia. Hay una recompensa que se le debe pagar a aquel acreedor que instauró esta opción, que es el 10% del valor de los activos que se recuperen,
si es efectivo, pues si sale adelante la acción como tal, revocatoria de simulación. Por último, es importante, bueno, y otra cosita chiquitica, es importante que hablemos de lo que tiene que ver con los reportes en las bases de datos, algo que a la gente le interesa mucho. ¿Cuáles son sus condiciones normales? Eso se llama la caducidad del reporte negativo. Muchas personas en este momento ya están reportadas en centrales de datos y tienen reporte negativo. ¿Cuándo se empezará a contar el término, como para que me entiendan, para retirarlo, para retirar ese reporte negativo de la base de datos? A partir del momento en que usted pague. Si usted no paga, no empieza a contar. En este caso hay un beneficio, y es que así yo no alcance a pagar todo, pues en coherencia con lo que venimos hablando de la liquidación, a partir de que se dé el auto de inicio del proceso de liquidación patrimonial, se cuenta un año, y de allí se cuenta el término normal para que tenga que hacer actualizar y quitarle el reporte negativo, que según la norma son 4 años, pero según algunos pronunciamientos de Constitución han dicho que cuando el atraso no superó los 2 años, pues no puede pasar de allí, entonces estaríamos hablando de 3 años. En el caso del proceso de negociación de deudas, pues si usted logra un acuerdo, pues se va a actualizar la información diciendo que usted que tiene un acuerdo, y lo cual es beneficioso. Y hay algo bien importante: si usted se liquida, usted terminó todo el proceso de liquidación, quedaron unas obligaciones que pasaron a ser naturales. Si usted se acerca posteriormente, digamos, a negociar o le dan los beneficios para el pago de eso que está en cartera, entonces como tal, usted tendrá el derecho, a partir del momento en que usted realice el pago, tendrá el derecho a que le actualice su información y ese reporte negativo se retire de forma inmediata. Ya no hay término, es de forma inmediata. Por último, ya para terminar, está lo que tiene que ver con la prevalencia normativa que tenemos pues, en el régimen de insolvencia. Algo similar aplica la ley 1116, y lo que se habla es de prelación, prevalencia. Quiere decir que estas normas priman sobre todas las otras normas, ¿sí? Pero en lo que regula el régimen y con las otras normas, en cuanto a las otras normas no sea contraria. Es decir, estas normas tienen prelación sobre toda otra norma que le sea contraria, no es que lo excluya. Por eso, digamos, hay otra serie de acciones ordinarias, penales y demás, a las que, por ejemplo, podría acudir un acreedor si ve que se está cometiendo alguna clase de fraude. Con eso termino. No me resta más que darle las gracias. Pueden observar en pantalla, está mi correo electrónico, teléfono, WhatsApp y mi fanpage. Quedo más que a la orden de cualquier persona que quiera comunicarse, que tenga alguna inquietud para atenderlos, bien sea por estos medios o en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Tiene usted la palabra para que demos inicio a la sala. Muchas gracias por irnos esta charla, muchas dudas. Le pido por favor pause momentáneamente el micrófono para que no nos dé eco. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la etapa de las preguntas, pero antes me gustaría compartirles, ya que veo muchas de sus preguntas relacionadas con el tema de las tarifas del servicio. En nuestro sitio web encontrarán en la pestaña del centro también el servicio de insolvencia, y ahí podrán encontrar la calculadora del servicio, en la cual podrán ingresar el valor de sus deudas en capital, que es el valor por el cual se establece la tarifa del servicio, y ver cuánto les puede costar. Adicionalmente, me gustaría compartirles que en unión con las cámaras de comercio del país hemos sacado un servicio especial, unas tarifas especiales, respondiendo a esta situación de contingencia en la que todos necesitamos ayuda, y en razón de esto sacamos unas tarifas especiales para el trámite de negociación de deudas. Estas tarifas especiales pueden encontrar los términos y condiciones de uso en el sitio web de la Cámara de Comercio, cámaramedellín.com, y toda la información relacionada con el tema de términos y condiciones de uso. Adicionalmente, les cuento que estas tarifas se aplican a las personas solamente a las personas que ejerzan profesiones liberales, es decir, aquellas que implican el uso del intelecto. Ejemplo: enfermeras, doctores, o sea, médicos, abogados, contadores,
arquitectos, ingenieros, todo este tipo de profesiones que se consideran liberales. Dichas tarifas es las deudas de entre 70 a 30 millones de pesos en capital tendrán una tarifa de 2 millones de pesos, de 130 a 190, 4 millones de pesos, y de 190 en adelante la tarifa será de 5 millones de pesos. Sin embargo, los invito a buscar la información necesaria y adicional que requieran acerca del servicio en nuestro sitio web. Como pueden ver en este momento, también está nuestro correo para que nos contacten, insolvencia@cámaramedellin.com.co, o nos pueden contactar a nuestro celular o WhatsApp 300-756-4290. No solo para este tema de las tarifas, sino para cualquier otra duda de cómo presentar la solicitud o cualquier otra duda que tengan y de pronto no les haya quedado agotada en esta charla y que requieran agotar, porque obviamente tenemos un tiempo limitado y voy a proceder a leerles las preguntas en orden de las que han tenido más likes para que el doctor tratemos de hacerlo de una forma concisa y corta, y tratar de que nos rinda en la medida de lo posible, pero obviamente van a quedar preguntas por fuera porque tenemos muchas preguntas. Qué bueno que muchas personas pudieron participar en este evento y encontrar acá sus respuestas. Voy a empezar a compartirlas y a leerlas con ustedes para que el doctor Camilo nos ayude en la mayoría que logremos evacuar. Entonces, como les decía, iniciamos con las preguntas en el orden pues, de más likes, como les dije. La idea es ir descartando las que consideren de mayor interés. Bueno, un momento por favor, en temas logísticos para poder ver las preguntas. La primera con más likes es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de estos procesos de insolvencia de cara a la calificación en bancos y en general de la vida crediticia futura? Adelante, doctor. Pues como lo decíamos hace un momento, existe la obligación de actualizar toda la información financiera durante todo el proceso de reorganización por parte del conciliador en insolvencia. Si se logra el acuerdo, pues así se debe reportar a todas las centrales de información y como tal, pues esto debe beneficiarle en la medida que usted no aparece ya como tal, pues con simplemente mora, sino que aparece en cumplimiento de un acuerdo. Ya una vez usted se vaya a la liquidación, pues como decía hace un momento, va a tener pues el reporte durante un término máximo para concretarlo de 5 años, un año que cuenta a partir del auto de inicio de la liquidación y 4 años adicionales que es lo normal y que solo operarían si usted ha realizado el pago de sus obligaciones. En este caso se va a contar sin necesidad de haber hecho el pago y adicionalmente pues podría ser incluso inferior atendiendo algunos pronunciamientos de la Corte, podría extenderse solo hasta 3. Realmente pues eso es lo que tiene que ver con el tema de reporte en base de datos. Gracias, doctor. Continuamos. ¿Cómo de acogerse a ese trámite, cuáles son los gastos en los que se debe incurrir? Pago de contadores, abogados, la Cámara de Comercio y otros. ¿En qué gastos se debe incurrir? Pues ¿me escuchan ahí? Perfecto. Claro que sí, señor. Los gastos, pues básicamente la primera parte que tiene que ver con el trámite de la negociación de deudas tendrá unos costos que ya ahorita les mencionaba la doctora María Fernanda, relacionados con los costos del trámite de la negociación de deudas y que se calculan sobre el valor del capital de las obligaciones. Adicionalmente, pues ya en caso dado que se tenga que llegar a una liquidación patrimonial, como tal es un proceso jurisdiccional que no tiene costo, eventualmente tendría que pagar los honorarios del liquidador, los cuales tampoco son muy cuantiosos, y pues pagarle el tema de publicaciones, algunas notificadas de publicaciones que tampoco estamos hablando de mucho dinero. Ya otra cosa pues tendría que ver con el tema de honorarios profesionales o algo, pero en principio no necesita. Aquí se diferencia, por ejemplo,
de la ley 1116, que aquí no hay que presentar estado financiero ni nada de eso. En ley 1116 pues sí se tendrían que presentar y allí pues sí tendrías que tener pues una contabilidad y demás. Muchas gracias, doctor. Pregunta, ¿los 90 días de mora se cuentan hábiles o calendario? Durante el tiempo de la cuarentena se suspenden estos días de mora para ser contabilizados. Pues realmente para mí son días hábiles. Pues el tema de cuarentena, perdón, el tema de cuarentena como tal no hay una disposición que haya salido al respecto. Básicamente la única entre los decretos de emergencia que ha salido tiene que ver con el tema de cánones de arrendamiento y básicamente lo que nos dice es que no habrá lugar al cobro de intereses moratorios hasta el 30 de junio, si no me falla la memoria. Muchas gracias, doctor. Tenemos esta pregunta. Cuando la persona natural fallece, ¿la sucesión podría abrir un proceso de insolvencia para el patrimonio del causante no comerciante? Wow, qué buena pregunta. No, yo creo que las normas ya como tal, la sucesión es un proceso liquidatorio y yo estimo que prima en las normas de ese proceso liquidatorio y se debe adelantar pues la liquidación de esa masa herencial a través de estas normas. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, como socio minoritario de una agencia de viajes y gerente, ¿puedo considerarme persona natural no comerciante? La respuesta es sí, salvo que por alguna razón especial usted sea controlante de esa sociedad. Pero en principio y en términos generales, claro que lo puede hacer. Yo puedo ser accionista de una sociedad sin ser el controlante y además ser el representante legal. Ya en Cámara de Comercio hemos tenido amplia experiencia con esto, se llegó a debatir en estrados judiciales, terminaron dándonos la razón, entonces usted realmente no tendría por qué tenerlo y también existen distintos pronunciamientos, conceptos, incluso de la Superintendencia de Sociedades, donde claramente nos dice que por el hecho de ser representante o ser accionista no es controlante. Gracias, doctor. Continuamos. Nos preguntan, ¿también se suspenden los procesos de cobro coactivo por impuestos municipales? Sí, todos los procesos ejecutivos, los procesos de cobro coactivo y tampoco se pueden adelantar los procesos de restitución de bien inmueble por la causal de la mora. Nos preguntan, ¿cuál sería la competencia si en un municipio, ejemplo, Marinilla, Guarne o Río Negro, no hay centros de conciliación que realicen este trámite, ni la notaría tampoco lo realiza? Lo puedo llevar a otra jurisdicción, aunque la norma diga que la notaría lo debe llevar, pero en este caso se niega a adelantarlo. Bueno, realmente es un tema complejo porque efectivamente la norma hoy en día así lo exige, debe ser el domicilio del deudor, salvo que no haya, digamos, no haya notarías que no, básicamente no podrían haber notarías, es mi concepto. O sea, si hay una notaría, tendríamos problemas porque las notarías están facultadas para prestar el servicio. El problema es que algunas no la hacen. Yo he tenido problemas con ese punto en algunos municipios, pues la verdad, ahí casi que nos veríamos abocados a presentar una acción de tutela por estar violando el acceso a la justicia. Se podría poner una acción de tutela en contra de la misma notaría, o incluso, pues ese si no lo he adelantado, podría ser posible hasta encontrar algún centro de conciliación a efectos de que me admitan otra jurisdicción. Mi solicitud, toda vez que donde yo vivo, en mi domicilio, no se presta ese servicio. Gracias, doctor. Nos preguntan, si el deudor omite deudas y estas se presentan en la audiencia de negociación, acá dice conciliación, pero supongo que se refiere a negociación, ¿qué pasa? ¿Se aplaza la audiencia o qué pasa? Pues realmente, como el conciliador
es quien tiene la función de hacer el control de legalidad durante toda la audiencia, no solo cuando se hace el estudio para la admisión de la solicitud. Pues lo que pienso es que lo que deberá hacer el conciliador es permitir que se actualice esa relación de sus activos y como tal pues se puede continuar con la audiencia. Ahora, ¿cuál es el tema? Tengamos en cuenta que la audiencia, o sea, en el proceso de negociación de deudas, por el solo hecho del proceso, no hay afectación o disposición de los activos del deudor. Otra cosa es que se pueda acordar disponer de los mismos, hacer daciones en pago y demás. Estos activos solo se verían comprometidos en la liquidación patrimonial una vez inicie la misma, momento en el cual el juez debe ver cuál es la relación de estos activos. Pero si, por ejemplo, el deudor se quedó callado y le adelantan una de esas acciones revocatorias o de simulación y esta prospera, ahí sí se va a dar en problemas, porque en caso de que llegue una liquidación patrimonial, no podrá obtener el descargue de las obligaciones. Doctor, le aclaro, la pregunta está dirigida a si se omiten acreedores y aparecen en audiencia. No, ok. Usted pronto no me entendió. Perfecto. Si se omiten acreedores, pues simple y llanamente sería cuestión de ver si el deudor efectivamente los acepta como tal, la existencia de las obligaciones y demás. Y si no, pues no habría forma de que el conciliador en insolvencia las admitiera, pienso yo. Como tal, ahí podría haber incluso una acción alguna acción de tutela y pues me queda ahí hay un punto de pronto que habría que pensarlo y es el que tiene que ver con las objeciones por la naturaleza, existencia y cuantía de las obligaciones. El problema es que claramente se determina en la norma y así también se logra determinar en algunas decisiones, esas objeciones solo la pueden presentar quienes estén reconocidos como acreedores. Entonces allí sí podría haber eso. Gracias, doctor. Nos preguntan, ¿los créditos del ICETEX se pueden incluir en los trámites de insolvencia personal natural o comerciante? Claro que sí, como decíamos hace un momento, el acuerdo de reorganización y las disposiciones como tal del régimen de insolvencia priman sobre otras y vinculan tanto a las entidades estatales como a todos los acreedores de carácter privado. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, la manifiesta en primera persona, dice, tengo una inquietud, soy representante legal y socio de 2 empresas, en cada una de ellas tengo una participación del 50% y además soy avalista de varias obligaciones. ¿Puedo acogerme a ese proceso de insolvencia o tiene que ser ante qué entidad donde debo acudir a mi proceso de insolvencia? Bueno, ese es un tema interesante. A ver, en principio usted sí puede acudir al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Como tal, en principio usted no tiene la calidad de controlante de estas empresas, ¿sí? Por esa razón usted sí podría acudir al régimen. Otro tema sería que tiene una amplia posibilidad de que traten de objetarle o de poner de pronto alguna acción de tutela o algo, porque porque habrá quienes traten de decir que usted realiza actividades de comercio, que se dedique de una u otra manera a constituir sociedades, pues, lo cual tendrían que probarlo y que eso para mí no es tan fácil, o que de alguna manera se trate de argumentar que usted hace parte o se argumente que usted hace parte de un grupo empresarial. Acordémonos que no pueden beneficiarse del régimen de insolvencia aquellas personas que sean controlantes o hagan parte de un grupo empresarial. Entonces allí eventualmente podría tener problemas. Si usted decide acudir al régimen de ley 1116, digamos como controlante, pues efectivamente tendría que mostrar esa calidad, o como miembro de un régimen de empresas, pues podría hacerlo y tendría que acudir ante el juez civil del circuito si lo hace de forma individual, o podría acudir ante la superintendencia de sociedades si adicionalmente
alguna de las empresas se encuentra dentro de alguno de los procesos de ley 1116, o si usted de forma conjunta se presenta con alguna de las empresas, llámese un proceso de reorganización o un proceso de liquidación judicial. Gracias. Bueno, perdón, o que haga uso de alguno de los mecanismos que mencionábamos del decreto 560, ¿sí? Sea el acuerdo de reorganización por estas medidas de emergencia o la mediación a través de alguna de las cámaras de comercio. Gracias, doctor. Tenemos, de hecho, una pregunta relacionada con esta que acaba de responder, y es, ¿qué se entiende por controlante? ¿Yo cómo sé si soy o no controlante de una empresa? Mire, la principal condición como tal para saber si una persona es controlante es si de alguna manera, sea de forma directa o a través de otras empresas y demás, logra determinar el destino o las decisiones que se tomen en el máximo órgano social de una empresa, entonces allí tendrá la calidad de controlante. Por ejemplo, como persona natural, yo tengo acciones en una empresa y solo tengo el 10%, y digamos, tengo más del 50%, y a su vez esa empresa tiene otro porcentaje con otra empresa donde puede determinar sobre las decisiones de esa otra empresa, y será de forma indirecta. O la empresa que yo controlo tiene un contrato con esa otra empresa donde realmente logre determinar en las decisiones que se toman al interior de la segunda. De igual forma, existen algunas presunciones, como por ejemplo, y que es la que de pronto todo el mundo conoce y es más clara, y es si usted tiene más del 50% de las acciones o cuotas de participación en una sociedad. Ahora, no es que sean unas u otras, que hay que considerarlas todas. Realmente, esa es una presunción que podría ser desvirtual. Realmente lo que determina el carácter de controlante es que usted de alguna forma pueda influenciar en la toma de decisiones y el destino de una sociedad. Eso es lo que a usted le da la calidad controlante. Pues al respecto puede leer el artículo 160 y 261 del Código de Comercio, reformado por la Ley 222 de 1995. Gracias, doctor. Nos preguntan, ¿como acreedores en este tipo de procesos o trámites se pueden tener en cuenta personas naturales? Es decir, si tengo una letra con una persona natural, ¿se tiene en cuenta como acreedor en este trámite? Claro que sí. Tenga o no tenga letra. Si usted le adeuda a una persona natural X o Y suma de dinero, él es un acreedor suyo y debe como tal relacionarlo y tiene participación en el proceso, ¿sí? Tenga o no tenga la letra, porque sí existen obligaciones que no están fundamentadas en títulos. Pues lo ideal, y porque para evitar problemas, es que esté fundamentado en títulos, porque eventualmente los otros acreedores pues lo van a ver con recelo y con desconfianza. Pero la norma en ninguna parte exige que así sea. Entonces, por ejemplo, una obligación, resulta que un tío que yo quiero mucho por algún padrino o una madrina me prestó 50 millones de pesos, pues no firmamos ningún título, porque es una cuestión de confianza. ¿Es un acreedor? Claro que es un acreedor. Espero haber dado respuesta con eso. Gracias, doctor. Doctor, nos preguntan si se puede incluir como acreedor en estos trámites a la DIAN. Claro, claro, como lo decíamos hace un momento, también se incluyen todas las entidades del Estado. Y es muy importante, ¿por qué? Porque tanto en el régimen de 1116 como en este, usted puede obtener unos acuerdos de pago que superen con creces, digamos, los parámetros que la administración de impuestos le puede estar dando. Y hay algo que no se mencionó y que esta pregunta me hace recordar y que es bien importante. Resulta que hay un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que dice que aquellos deudores que estén dentro de un régimen de insolvencia, y pues si bien está haciendo referencia a la ley 1116 y puntualmente a los acuerdos de reorganización, que fue el caso que se presentó, aquellos deudores que se encuentren en estos procesos, los procesos penales que por la omisión del agente retenedor, por no pago de impuesto a las ventas y demás, se les vayan a adelantar o se les estén adelantando, deben suspenderse, porque hay una provisión de carácter legal de hacer esos pagos.
deben someterse a los términos del acuerdo y hasta tanto esto no se haga, como vimos, todos estos pagos están suspendidos y el deudor no puede legalmente hacer pagos. Entonces, si bien se refirió a los periodos de reorganización, es mi concepto que es perfectamente dable en cuanto a los procesos de negociación de deudas. Entonces, la respuesta es sí, sí vincula a la DIAN. Pueden, cuando usted va a la DIAN a negociar, le dice que tiene 3 o 5 esos términos, podría pagar, simplemente se tendrían que someter a las condiciones del acuerdo y los procesos penales deberían suspenderse o no podrían iniciarse. Gracias, doctor. En el caso en que una persona es representante legal de una empresa como empleado, ¿cómo inicia este trámite de insolvencia este representante legal? ¿Cómo afectaría ese trámite de insolvencia a la empresa de la cual es representante legal? Pues a la empresa realmente no le afecta en nada. Es como realmente si el representante legal es un empleado, es tanto como que lo hubiera hecho la señora de los tintos o lo hubiera hecho el conductor o alguno de los vendedores, pues realmente no afecta a la empresa. Pues lo único es que de pronto en el acuerdo se llegara a autorizar algún descuento por nómina, tipo libranza, pero realmente no afecta a la empresa. Estoy tratando como de pensar de pronto quien hizo la pregunta en qué estaría pensando. Bueno, si usted además de representante pues es accionista, tengamos en cuenta pues que en caso de que usted llegue a una liquidación, son todos sus activos los que sean comprometidos. Entre esos estarían las acciones. Entonces así sí podría pasar, es que las acciones eventualmente se podrían dar en la adjudicación, aunque lo más seguro es que salvo que sea una empresa pues de esas que cotizan en bolsa y todos los acreedores terminarán rechazando la adjudicación de las acciones. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice que no le quedó muy claro cuándo, o a partir de qué momento y qué tipos de procesos se suspende con este proceso de insolvencia, porque parece que hubo una confusión de cuando no se suspenden en la convalidación. Entonces, de pronto diferenciar en convalidación si se suspenden y en negociación de deudas cuándo y cuáles son. Gracias. Ok, los procesos son los mismos. Disculpen. Los procesos, se me afectó la garganta. Los procesos son los mismos. Denme un segundo, por favor, qué pena con ustedes. Los procesos son los mismos. Vamos a hablar de qué procesos. Procesos de ejecución, procesos coactivos. Entonces podríamos generalizarlo diciendo que son procesos de cobro, son los que van a suspender. Y aquellos procesos de restitución de bien inmueble cuando es por mora. ¿Ok? Entonces, esos procesos son los que se suspenden o no se suspenden. Se suspenden desde el mismo momento en que se acepte, ojo, la solicitud de inicio del procedimiento de negociación de deudas. Entonces, por ministerio de la ley se suspende. Cuando vos vas ya a iniciar, a presentar el acuerdo privado para su convalidación, lo que dice la norma es, ok, yo sí se lo voy a suspender, pero no se lo voy a suspender de inmediato. Yo se lo suspendo siempre y cuando le convaliden el acuerdo. A partir de que se convalide, ahí sí se lo suspende. Hasta que no se los convalide, no se lo suspende. Entonces, son momentos distintos. Ojo que la convalidación, tenemos varios momentos. Está el momento en que usted va a hacer la negociación, logra el acuerdo y se lo firman. Está el momento en que usted presenta ese acuerdo solicitándole al centro de conciliación que designe un conciliador para que inicie como tal la convalidación del acuerdo. Está el momento en que el conciliador, después de haberlo revisado, acepta e inicia el procedimiento de convalidación, que sería el que se parecería a la aceptación de la solicitud de negociación de deudas, pero en este momento no se va a ver la suspensión de los procesos para el caso de la convalidación y ya solo se hará una vez ya se tome la decisión de efectivamente convalidar ese acuerdo privado. Gracias, doctor.
tenemos otra inquietud, es, no le quedó muy claro a este usuario cuál es la finalidad de este trámite. Le alcanzó a entender que la finalidad es el descargue de las obligaciones, que si él pregunta que cuál es la finalidad del trámite de negociación de deuda. La finalidad del proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante es darle la oportunidad al deudor de que haga un acuerdo, primero intente o realice un acuerdo de pago con sus acreedores. Se le da prevalencia y primacía a esa posibilidad de negociar directamente con sus acreedores de acuerdo a las normas de la negociación de deudas, ¿sí? Allí como tal, lo que se está logrando es que se paguen, de ser posible, las obligaciones. Ahora, si no se logra un acuerdo o no se cumple el mismo, entonces allí sí, solo si eso pasa, por eso decíamos que la negociación de deudas es un procedimiento necesario, no es de liquidación, porque no siempre se va a ir a la liquidación, solo se irá a la liquidación si no cumple el acuerdo o no logra el acuerdo. Allí sí, como tal, se hará una liquidación del patrimonio del deudor en los términos que explicamos, con el posterior descargue de obligaciones, pues bien sea porque logró pagar con sus activos, o si no logró pagar con sus activos, pues por misterio de la deuda de la ley, esas obligaciones no pagas pasarán o mutarán a ser a obligaciones naturales. Gracias, doctor. Nos preguntan, en los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante, específicamente el trámite de negociación de deudas, ¿hay necesidad de establecer un interés mínimo igual al IPC siguiendo la doctrina que tienen las supersociedades en los procesos de 1116? No existe una norma que así lo determine. Eso es algo que podría ser efecto de discusión, sí. Tengamos en cuenta, primero, que los conceptos de la superintendencia de sociedades no son de carácter obligatorio. Simplemente pues sirven como para no tener un criterio de interpretación. Que estamos hablando de dos regímenes diferentes, con finalidades diferentes. Ojo, que es que en la ley 1116 la finalidad es distinta. Y discúlpeme, pero aquí eso es muy importante, porque la pregunta tiene cierta profundidad, por decirlo de alguna manera. A ver, si miramos la finalidad del régimen de insolvencia empresarial en el artículo 1, pues claramente lo que nos determina es que aquí lo que se busca es la protección del crédito. ¿Sí? Aquí se busca la protección del crédito y que el deudor y el salvamento de las empresas, ¿sí? Como fuente generadora de riqueza y de empleo. Se busca salvar aquellas empresas viables para que pueda pagar sus obligaciones. Y en la liquidación que se haga, que se pague lo posible y de la mejor forma a sus acreedores. Tan es así que la liquidación, mire, dice que lo siguiente: el proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. El régimen de insolvencia además propicia y protege la buena fe, las relaciones comerciales, patrimoniales y en general sanciona las conductas que sean contrarias. Bueno, lo importante es este pedacito, y es que dice que la liquidación judicial lo que busca es, ojo, aprovechación pronta y oportuna, y vea, subrayado, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. Ojo, que aquí es un tema de protección del crédito. Es muy distinta a la finalidad del régimen de insolvencia de la persona no comerciante, donde lo que se busca es la protección de aquel deudor que se encuentra en una situación de inferioridad, tal y como la Corte Constitucional así lo mencionó. Y les cuento que esto no es nuevo. Incluso antes de esto, de ese pronunciamiento de la Corte, el mismo régimen, ya había pronunciamientos donde la Corte le había ordenado incluso al sistema financiero dar aplicación directa al principio de universalidad, protegiendo a aquellos deudores que se encontraban en un estado de debilidad manifiesta y con inferioridad ante el régimen. Esto no es nuevo, esto no es del régimen de insolvencia de la persona natural.
no comerciante. Esto viene incluso, les cuento, porque ya habían algunos antecedentes antes de la Constitución de 1991, con mayor razón con posterioridad a la Constitución de 1991, cuando pasamos de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, donde se protegen las garantías y los derechos fundamentales de sus ciudadanos acá en Colombia. Entonces, esa es mi respuesta al respecto y por eso creo que no es tan aplicable de forma directa esa apreciación del pago mínimo del IPC en el caso del régimen de la insolvencia de la persona natural no comerciante. Gracias. Ahora, en cuanto al pago de intereses, pues sí es importante, o sea, los intereses se puede aprobar por parte de la mayoría la condonación de los intereses, un régimen de intereses distinto. Como decía, eventualmente yo podría decir que le va a pagar los intereses, digamos, los de la primera clase a los municipios o a quienes tienen el carácter de obligaciones fiscales, y eso pasa mucho para efectos de que se apruebe como tal el acuerdo y que a los demás no les voy a pagar. Eso se puede hacer porque es que debe haber un principio de igualdad, pero la igualdad es horizontal entre las clases, no vertical entre todos. Entonces, eso se podría hacer. Ahora, yo sí le hago un llamado a quienes, y me incluyo, que es mi punto personal. Yo creo que tenemos, quienes asesoramos en esta materia, tenemos que ser conscientes. Señores, si nosotros queremos obtener ciertos criterios, si nosotros queremos que la negociación como tal sea aceptada, si nosotros pretendemos plazos mayores a los 5 años y demás, yo creo que deberíamos ser francos con nuestros clientes y plantearles un régimen de pago de intereses, ¿sí? Especialmente para aquellas obligaciones que se van a pagar de últimas, porque claro, pues, no podemos pretender que una entidad financiera u otros acreedores pues vayan a votar de buena gana un acuerdo a 6, 7 o 10 años, cuando yo ni siquiera, como decía en la pregunta, le voy a reconocer un IPC. Yo creo que inclusive podríamos pensar en interés de carácter civil, el 0.5%, de manera que o sea un gana y gana, o por lo menos no sea una pérdida, incluso del valor adquisitivo de la moneda, para aquellos acreedores, pues que como tal van a verse perjudicados por la cantidad de tiempo que se hará en el pago de sus obligaciones. Entonces, más allá de que sea obligatorio, más allá de que sea aplicable, es un tema de conveniencia, de conciencia y de negociación. Es que tenemos que buscar realmente acuerdos que eventualmente favorezcan a ambas partes o que sean lo menos perjudiciales, pues también para los acreedores. Gracias, doctor. Tenemos en ese mismo sentido de comparación de regímenes de insolvencia la siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿los derechos del voto se deben actualizar como la ley 1116 o solo se computan por la deuda en capital? Solo se toma el valor capital. De hecho, si miramos la norma, claramente, permítanme que no vaya no me vaya a fallar la memoria, yo para poderle citar, porque veo que están haciendo ya preguntas muy puntuales, que veo que pueden ser de personas que tienen algún manejo del tema, entonces creo que es prudente contestarles con toda la seriedad del caso. Entonces, si miramos el artículo 550 del Código General del Proceso, en su artículo 1 nos habla de la relación definitiva de creencias. Si a usted le están hablando de una relación definitiva de creencias, quiere decir que la que se llegue a determinar conforme a los artículos del artículo 550, incluso si hay objeciones teniendo en cuenta el 552, esa va a ser la relación definitiva de creencias. ¿Qué quiere decir eso? Que esos son los valores que se van a pagar, ¿sí? Entonces no habrá lugar a actualizaciones posteriores sobre los valores. Y lo digo teniendo muy en cuenta, pues que cuando se empieza el proceso de liquidación, he visto algunos casos donde los liquidadores y algunos despachos donde los han mandado a hacer esto, supuestamente actualizar las obligaciones. Ojo, señores, no, ustedes tienen, para los que tomaron en cuenta en el proceso de negociación de deudas, serán aquellas obligaciones que quedaron en la relación definitiva de creencias, las que incluso usted no tiene que actualizar eso, el lo que tiene que actualizar los activos. Y como tal, ya habrá lugar a que se presenten en el término previsto en la ley, se presenten los nuevos acreedores pues, de obligaciones posteriores, no incluidas en la relación definitiva de creencias. Entonces, bajo esas condiciones, mi respuesta es no, no se actualiza, no se tiene que actualizar.
no importa la fecha de vencimiento de la obligación, se va a partir para efectos de aprobación del acuerdo de valor capital, ¿sí? Y pues ya habrá discusión sobre la causación de interés como tal en la relación definitiva de creencias, que se relacionará el capital más los intereses causados y otros gastos, intereses de plazo y demora, y esta será la relación definitiva de creencia, sin lugar a que haya actualizaciones posteriores. Muchas gracias. Doctora María Fernanda. Doctor, se nos fue un momento la señal. Si quiere retomar rápidamente lo para saber si... Sí, que estaba haciendo su conclusión de que no es procedente. Muy bien. Listo. Vamos con una última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, los invito nuevamente a que si tienen más dudas se contacten con nosotros a través de nuestros canales de contacto, que son el correo electrónico insolvencia@cámaramedellin.com.co y el WhatsApp o celular 300-756-4290. Con todo gusto atenderemos todas sus inquietudes y también les informo que brindamos asesoría sin costo sobre los requisitos o cómo aplicar a este trámite. Sin embargo, no damos asesoría de parte para que quede muy claro. La última pregunta, doctor, se refiere a los efectos que tiene la aceptación del trámite sobre los procesos que usted ya mencionó, ejecutivos y coactivos. Nos preguntan si en estos procesos hay ya medidas cautelares o descuentos a salarios, por ejemplo, si esta aceptación suspende esos descuentos y desde cuándo y hasta cuándo, y cómo gestionar el levantamiento de esos descuentos. Gracias, doctor. Ok. Pues mire, mi concepto es que una vez se suspenden los procesos, sería suspender también las medidas cautelares, especialmente esos descuentos. ¿Por qué? Resulta que en todos los procesos de insolvencia se habla del principio de universalidad. Quiere decir que deben concurrir todos los acreedores, pero también deben vincularse todos los activos. Mantener un descuento a favor de X o Y acreedor pondría en desventaja a los demás acreedores, también desconociendo la igualdad entre los mismos. Por otra parte, no sería conveniente mantener descuentos, pues, a efectos de que la persona pueda pagar o mantener sus mínimos de subsistencia y pueda realizar el pago. Como tal, la norma no fue clara en ese punto. La norma simple y llanamente lo que nos dice es que se suspenden los procesos. Mi criterio es que también sería suspender como tal las medidas cautelares. Habría que solicitárselo al juez, pues eventualmente así se ha hecho por parte del deudor y demás. Lo que sí es claro es que frente a estas medidas cautelares y demás, también en la parte del acuerdo, el régimen nos dice que se debe disponer qué va a pasar con estas medidas y allí debe entonces decirse que las mismas se levantan y bastará que se lleve el acuerdo como tal para que se levanten todas estas medidas. Perfecto. Esa es la respuesta. Muchas gracias por su colaboración y sus respuestas, doctor, muy prudentes, gracias, muy completas. Les agradezco a todos ustedes también que nos acompañaron el día de hoy, su participación. Les reitero, si tienen más dudas, por favor nos contacten o si requieren alguna información adicional. También en este momento les estamos compartiendo los futuros eventos que tenemos, de los que inicialmente les hablé al inicio, que tenemos programados diferentes charlas para que estén atentos. Estos son los próximos, entre ellos uno que puede ser de su interés y es el de insolvencia para comerciantes o empresas, que será el día jueves. Acá pueden observarlo y ingresar a la página web de la Cámara de Comercio. María Fernanda, te confirmo que el evento ha sido pospuesto para el 8 de mayo. Me disculpas, Daniela, no tenía esa actualización, pero entonces ya saben que está pospuesto para el 8 de mayo. De todas formas, la información sobre todos nuestros eventos está en nuestro sitio web, como les dije, de forma muy accesible. Pueden ver la opción de eventos y estar viendo cada uno de ellos e inscribirse al que sea de su interés. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz tarde.
Muchas gracias, María